Buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Oremos una vez más, brevemente. A ti, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, con este libro precioso que nos has permitido estudiar, Señor. Que ilumines nuestra mente para que podamos entender esta tu revelación, Señor, y que sea aplicada a nuestra vida para que al final resulte en adoración y alabanza a ti. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos entonces con el libro de Apocalipsis, hermanos, y hasta la última ocasión concluimos lo que es la primera visión que aparece en este libro. El libro lo podemos dividir en 7 visiones, en 7 momentos, en los cuales el Señor nos va a explicar qué va a ocurrir desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. Y una y otra vez vamos a encontrar estos elementos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan lo que estuvimos estudiando en Apocalipsis capítulo 1, vemos allí aquel, como dice el versículo 18, que vive, pero que estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos, dice el texto. Es decir, esta primera sección empieza hablándonos del Señor Jesucristo muerto, resucitado y exaltado en su gloria, y termina en las iglesias del Apocalipsis, allí en el capítulo número 3, diciendo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y lo que vamos a encontrar entonces en el capítulo número 4 es un reinicio con una perspectiva diferente. Y aquí es donde quiero hablarles un poco de las perspectivas. Esta palabra perspectiva también pudiéramos considerarla como un punto de vista que debemos tener. Y cada uno de nosotros tenemos una perspectiva de las cosas, de algunos asuntos. Y a veces quisiéramos que todas las personas tuvieran nuestra propia perspectiva de las cosas, nuestra propia visión de las cosas, la claridad que muchas veces tenemos. Esta es una palabra que se utiliza a veces, perspectiva, en el ámbito del arte moderno, por ejemplo, de las pinturas. Es cuando uno va a dibujar un paisaje, cuando va a dibujar a una persona, a veces tiene que dibujarla en cierta perspectiva. Unas montañas deben ser pintadas con una perspectiva para que puedan estar acorde a la pintura, para que sean realistas, para que sean armónicas. Y les estoy hablando de perspectivas porque nuestro texto en Apocalipsis capítulo 4 nos va a cambiar la perspectiva de lo que hemos estado analizando del capítulo 1 hasta el capítulo 3 y nos va a trasladar a otro punto de vista, nos va a hacer ver las cosas de otra manera. Por eso he titulado a este sermón una perspectiva celestial. Ya no va a ser una perspectiva desde las iglesias, sino va a ser una perspectiva desde el cielo. Y la he titulado una perspectiva celestial, ver la realidad desde el trono de Dios, porque eso es precisamente lo que Dios quiere enseñarnos con esta porción. Y noten que a veces como cristianos, hermanos, tenemos una perspectiva de las cosas, de las reuniones que tenemos laborales o familiares, de las oportunidades que nos salen, de los estudios que cursamos, de los trabajos que tenemos, de las enfermedades que sobrevienen y de las diferentes situaciones que vivimos día a día y tenemos una perspectiva de esas cosas. Pero lo que el Señor quiere con su palabra en el capítulo número 4 es que lo veamos no desde nuestro punto de vista, sino desde su punto de vista. Y lo que vamos a analizar entonces en esta ocasión es cómo Dios tiene un punto de vista que debe ser nuestro punto de vista para así poder estar consolados, dependientes y confiados en este Dios que tiene control sobre todas las cosas. Así que si ustedes van a Apocalipsis capítulo 4, que fue el texto que acabamos de leer, vamos hoy a analizar del versículo 1 hasta el versículo 6 y vamos a ver que una y otra vez hay algo que se repite, hay algo que se menciona y hay algo que se enfatiza. Y si estuvieron atentos a la lectura, saben que hay una palabra especial que en esta porción se repite más de 15 veces. ¿Qué palabra es? ¿Lo notaron? Miren un momento, Apocalipsis 4,
por encima, hay una palabra que una y otra vez se va a repetir. Muy bien, trono. Trono es la palabra que se va a repetir una y otra vez y que va a ser la idea que va a gobernar todo lo que vamos a ir leyendo posteriormente. Y por eso vamos a ver la realidad desde el trono de Dios. Y vamos a hacerlo analizando tres cosas que aparecen allí. Lo primero, la revelación del trono de Dios. Lo segundo, la gloria del que está sentado en el trono. Y lo tercero, el orden que rodea el trono. Y eso va a ser lo que vamos a estar analizando. Y vamos a ver por qué es importante poder ver esto. Así que en primer lugar, veamos la revelación del trono. Versículo número 1 y número 2 dice así: después de esto, y quiero que hagan un énfasis en esa palabra trono cada vez que la encontremos, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, hasta aquí entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar la revelación de un trono. Y lo primero que nos dice el texto en el versículo número 1 es: después de esto. Es decir, la revelación de este trono que Juan va a observar con sus ojos sigue a la primera visión. ¿Y cuál es la primera visión? La visión de las 7 iglesias que estuvimos estudiando. Esta es la segunda visión entonces que tiene Juan, por eso dice: después de esto miré. Ahora, no necesariamente ese después de esto indica cronología, sino más bien indica secuencia, es decir, ya pasó la primera visión, ahora tiene la segunda visión. La primera visión, nos dijo las Escrituras, que sucedía en el día del Señor. ¿Recuerdan? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor cuando oí una voz como de trompeta detrás de mí que me hablaba. Ahora, esta segunda visión no nos dice que es en el día del Señor, pero probablemente es en el mismo día, pero en diferente momento, y así las demás visiones que va a seguir teniendo el apóstol Juan en este día particular en el que el Señor quiso revelarse con este libro especial. Ahora, la primera visión que nosotros estuvimos estudiando, podemos dividirla por lo menos en dos partes, y vamos a hacer una recapitulación. La primera parte la encontramos en el capítulo 1, acompáñenme en un momento allí, y ustedes pueden ver que esta visión comienza en el versículo número 9. Allí alguna vez estudiábamos que Juan entonces está escribiéndole a unos hermanos que están viviendo persecución, les está hablando del reino, les está diciendo que se encuentra en una isla llamada Patmos. En el versículo 10 nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí. Esto marca la primera visión. Y si ustedes recuerdan, una cosa que se enfatiza mucho en la primera visión es oír, no ver. Por ejemplo, acá dice: oí una voz. Y en el capítulo 2, al final de cada una de las iglesias, recuerden que les dice: el que tiene oído, oiga. Es decir, aunque es una visión, tiene un énfasis auditivo. Es de escuchar, es de atender lo que el Señor nos está diciendo. Pero la primera parte que encontramos en el capítulo 1, ahí desde el versículo 9 hasta el versículo número 20, encontramos una gloriosa visión del Cristo resucitado en todo su esplendor. Es decir, una visión de Cristo, es lo que vemos en la primera visión, la primera parte. Pero la segunda parte es que ese mismo Cristo glorioso, ese mismo Cristo que se presenta, está caminando en medio de sus candeleros, que son sus iglesias, iglesias que conoce, iglesias que examina, iglesias que corrige. De eso se trata la primera visión. Pero ahora, el capítulo 4 y el capítulo 5 nos van a llevar a la segunda visión. Y nos van a llevar de la tierra, de la vida de la iglesia en la tierra, de la perspectiva terrenal de las cosas, al cielo, a una visión celestial. Y en esta visión encontramos una invitación de un anfitrión y unas palabras de ese anfitrión. ¿Cuál es la invitación? Volvamos a Apocalipsis capítulo 4. En esta segunda visión dice: después de esto, de estas cosas que ya vimos, miré, es decir, es una visión, y he aquí una puerta abierta en el cielo,
y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo. Es decir, el texto entonces nos habla de una puerta abierta. Y esa frase, puerta abierta, tiene un significado bíblico. En este contexto en el cual se está utilizando en el texto es de revelación. Lo que significa una puerta abierta en la visión que Juan está teniendo es que Dios va a dar a conocer realidades que el ser humano no puede descubrir por sí mismo. No es algo que el hombre pueda pensar y decir, así es, sino es algo que debe conocer solamente porque Dios ha revelado. Esta frase nos va a conectar con los profetas, en especial con Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y así los profetas van a usar esta frase de los cielos abiertos, del cielo como que se abre, para mostrar visiones, para mostrar revelación. Y eso es lo que nos está indicando entonces el apóstol Juan que va a recibir en este momento. Ahora, Daniel también encontramos lo mismo, pero si vemos allí Ezequiel 1:1 dice que los cielos se abrieron y que inmediatamente al abrirse los cielos vio visiones de Dios. También hay una referencia en el Nuevo Testamento que nos puede ayudar. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 10, versículo 11, al apóstol Pedro teniendo un sueño, y en ese sueño se abre el cielo y baja un lienzo con unos animales en donde el Señor le está enseñando entonces que ahora la salvación ha llegado para los gentiles y no solamente para los judíos, que en el nuevo pacto las cosas iban a cambiar y que esa nueva revelación le estaba dando del cielo porque no era conocida por el hombre, estaba oculta del hombre, estaba allí, pero no se podía ver a simple vista y por eso el cielo se abre. Hay otro evento, recordarán en el bautismo del Señor Jesús que leemos que el cielo se abrió y cuando el cielo se abre desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, pero también se oye una voz, ¿recuerdan? La voz del Padre para revelar al único perfecto que le va a complacer, que es el Señor Jesús. Pero ahora, en Apocalipsis capítulo 4, estamos escuchando también una voz, y ya no es la voz del Padre, sino que nos dice el texto: he aquí una puerta abierta en los cielos, y la primera voz que oí, y la pregunta es, ¿cuál fue la primera voz que oyó Juan? Vamos a Apocalipsis capítulo 1. El versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces noten cómo se conecta esa misma voz. Pero en el versículo número 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Es decir, que aquel que le está hablando a Juan es el Señor Jesucristo. Volvamos a Apocalipsis capítulo 4. Y entonces cuando él dice, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, es decir, el Señor Jesucristo sigue llamando al apóstol Juan y le va a mostrar algo más. Y la invitación que él hace de manera particular es: sube acá. Es decir, que ya no le va a hablar en el plano en el que se encontraba el apóstol Juan. Ya no va a hacer lo que hizo en la anterior visión, sino que ahora lo va a elevar, lo va a llevar a otro lugar, le va a mostrar otra perspectiva. Y entonces esta voz le dice que suba y va a cambiar de lo terrenal a lo celestial. La primera visión terrenal, de lo que está viviendo la iglesia en el mundo. Ahora la segunda visión de lo celestial, de lo que está pasando en el cielo, mientras que en la iglesia, en la tierra, está predicando la palabra, está sufriendo persecución, a veces está decaída espiritualmente y está siendo corregida y acompañada por el Señor. Pero ahora el Señor dice, deje de ver eso, deje de ver la iglesia luchando y ahora mira al cielo. Mire qué está pasando desde el cielo, y lo primero que encuentra en el cielo, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que él ve en el cielo? Versículo número 2. Al instante yo estaba en el Espíritu y dice, y he aquí un trono. Lo primero que él ve en el cielo es un trono. Y eso es importante, pero vamos avanzando.
Allí el Señor entonces le dice que le va a mostrar, dice el versículo 1, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces lo que vamos a encontrar de manera particular de aquí en adelante en el libro de Apocalipsis es que ya no se va a decir lo que se dijo en los capítulos anteriores. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, sino que el llamado va a ser más a contemplar, a ver, a observar, a ser testigo. Y lo que Juan va a ver no es algo que está organizado al azar, no es algo arbitrario, sino es acontecimientos determinados que van a ocurrir porque es precisamente lo que Dios va a hacer. Y por eso nuestro texto dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. No que probablemente van a suceder, no que tal vez sucedan, sino las cosas que sucederán después de estas. Y van a suceder porque aquel que está hablando sabe que va a suceder porque están determinadas por Dios. Y esto está relacionado con Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, en donde ya el Señor también le había dicho lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 1. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas, y las que han de ser después de estas. Ahora, ¿cuáles son las cosas que ha visto hasta ese momento Juan? En el contexto, Cristo glorificado. Versículo 19. Ahí acabó de ver al Señor siendo descrito de manera gloriosa, al que murió, al que resucitó y al que está reinando. Pero después dice las cosas que has visto y las que son. ¿Cuáles son las que son? En el contexto, la situación de la iglesia. Todo lo que le va a describir es lo que actualmente en el tiempo de Juan estaba pasando con estas iglesias que eran reales y que a su vez estaban representando a la iglesia universal de todos los siglos, en todas las épocas, en todos los lugares. Pero después le dice las que han de suceder después de estas. ¿Cuáles son esas? La perspectiva celestial de las cosas que van a empezar a describirse desde Apocalipsis capítulo número 4 y que se van a acabar hasta el final del libro, Apocalipsis capítulo 22. Aquí quiero entonces que pensemos algo. ¿Cuántas veces, piensen esto un momento, cuántas veces no quisiéramos ver las cosas como Dios las ve? En la vida a veces, en medio de una situación difícil, ¿qué es lo que vemos? Vemos preocupación, vemos dolor, es más, incluso posterior a esa situación que vemos, más problemas, y decimos, entonces, no vemos cómo esto podría mejorar, o cómo esto realmente nos podría ayudar a bien. Han escuchado el texto de Romanos 8, y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y un hermano padeciendo una enfermedad crónica, una situación difícil, una tribulación fuerte en su vida, dice, yo no veo cómo las cosas pueden ayudarme a bien. A veces lo vemos después, ¿cierto? Pero en el momento no lo vemos de esa manera. Y uno pudiera llegar a pensar, quisiera ver las cosas como Dios las ve, para poder entender por qué me está pasando lo que me está pasando. Y eso es lo que podríamos pensar, hermanos, de lo que acabó de revelar el libro de Apocalipsis. Piensen en las iglesias. Eran iglesias en persecución, iglesias en lucha, iglesias en pobreza, iglesias en sufrimiento, iglesias que estaban siendo llamadas al arrepentimiento, iglesias a las cuales Cristo les estaba diciendo, sean fieles hasta la muerte, incluso si es necesario. Pero iglesias que no vemos en un sentido cómo mejoran. Más bien iglesias que, si ustedes miran el día de hoy, desaparecieron. Iglesias que pudiéramos decir más bien empeoraron, y es como si este reino fuera dividido
Es como si este reino estuviera decaído y como si este reino estuviera prácticamente derrotado. ¿Lo ha pensado alguna vez? Piensa en nuestra iglesia local. A veces, que crezca el número de personas que se congregan en una iglesia no es indicio de que una iglesia sea saludable. Pero cuando se van las personas y cuando disminuye el número de miembros, de asistentes, a veces sí no lo vemos como que algo está pasando en la iglesia y a veces tememos a que una iglesia desaparezca, que una iglesia deje de ser. Y ahí es donde entonces debemos pensar en lo que Dios nos está diciendo en esta porción, y es allí donde Dios abre el cielo y nos da unos nuevos lentes con los que podamos ver correctamente toda la situación, en nuestra vida personal, en nuestra iglesia, en las Escrituras. Él nos va a mostrar que las cosas no han sido como las vemos en el presente, sino que van más allá, que tienen un propósito y una dirección, y que todo ello va en conformidad al plan de Dios. Así que si usted tiene una enfermedad, va en conformidad al plan de Dios. Y si usted se pone los lentes celestiales, va a ver que Dios tiene un propósito, que hoy no lo ve, pero que si usted pudiera entrar por esas puertas abiertas en el cielo, podría entender por qué el Señor le está permitiendo pasar lo que le está permitiendo pasar. Y ese es el punto de lo que el Señor nos quiere enseñar con esta visión. Y es que hay un propósito, hay una perspectiva celestial, hay algo que debemos ver diferente. Por eso titulé a este sermón una realidad diferente, una perspectiva diferente desde el trono de Dios. Y ahí es entonces donde Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, nos lleva al cielo. Dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces el Señor lleva a Juan en el Espíritu, lo que significa en el Espíritu o por medio del Espíritu, y esto nos da a entender, hermanos, que la obra es del Espíritu Santo, que Él es el agente que inicia la experiencia que va a vivir Juan. Juan, nos dice el texto, no es el que sube, es el Espíritu el que lo lleva a este plano espiritual, y no para decirle como algunos dicen, hermanos, falsamente hoy, que el Espíritu les va a indicar cuándo van a tener vacaciones, a dónde van a viajar o con quién se van a casar, sino para darle una revelación redentora importante que hasta el día de hoy sigue siendo relevante. Una revelación que iba a quedar para él, para las iglesias que lo iban a leer y para nosotros hasta que el Señor Jesucristo regrese. Hoy no podemos esperar que el Espíritu nos lleve a un plano celestial para mostrarnos más revelación, porque no hay nada más que añadirle a la revelación de la palabra de Dios. Hoy las personas confunden lo que sienten, lo que sueñan o lo que piensan con la voz de Dios. Y no deben ser confundidos con esto. Lo que sueñan las personas no debe ser incluido como revelación redentora. Es más, Juan no estaba buscando esta revelación, si lo notaron. Juan estaba adorando al Señor. Juan estaba sirviendo al Señor. Él estaba adorando a su Señor en su santo día cuando el Señor se le manifestó, cuando el Señor le quiso mostrar todas estas cosas. Pero, ¿qué pasa hoy entonces con la obra del Espíritu Santo? Ya entonces el Espíritu Santo no es un agente libertador, no es un agente regenerador. Hoy el Señor ya no revela más cosas, pero ilumina nuestro entendimiento mediante el Espíritu Santo. Él es el que da el entendimiento, el Espíritu es el que da entendimiento a nuestro espíritu para que comprendamos la revelación que ya está. Él es la luz que nos alumbra y nos ayuda a entender. Sin su obra no podríamos entender, porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. ¿Y qué es lo que entonces Juan ve en esta revelación? ¿Qué es lo primero que ve según nuestro texto? Ya lo dijimos, un trono y a uno sentado allí. Y eso nos va a llevar entonces a considerar en segundo lugar
Ya no solamente la revelación del trono, sino en segundo lugar, la gloria del que está sentado en el trono. Y es que lo que nos va a decir Apocalipsis, hermanos, es que para entender cualquier cosa que va a aparecer en este libro, primeramente debemos contemplar un trono y al que está sentado en el trono. Miren el versículo número 3 y el versículo número 4 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Alguien podría decirme hasta el versículo 4 cuántas veces aparece la palabra trono? Muy bien. Ahora, en el versículo 2 encontramos 2 veces la palabra trono, ¿cierto? En el versículo 3 encontramos una vez también allí la palabra, es decir, vamos 3, en el verso 4, 5, 6, 7, y si seguimos leyendo, yo ya hice el ejercicio, aparece en el capítulo 4 14 veces la palabra trono. Es decir, en 6 versículos, en 11 versículos encontramos la palabra trono 14 veces. Y el hecho de que se repita tanto una palabra es porque el autor de este libro quería enfatizar algo importante, y aquí es donde nuevamente toma sentido lo que estamos compartiendo en esta mañana, y es un sermón acerca de ver la realidad desde el trono de Dios. Ahora, ¿por qué un trono? Piensen un momento, ¿por qué lo primero que Juan ve es un trono? ¿Qué le está queriendo decir el Señor? ¿Qué le está queriendo enseñar? No solamente qué está viendo, sino qué significa que él vea un trono. Y es que un trono es un símbolo de poder y autoridad. Es el mismo trono que aparece en Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Lo voy a leer para ustedes. Dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Es decir, Juan no es el primero que ve este trono. Ustedes pueden constatarlo con Isaías, capítulo 6. Pueden ver a Daniel también viendo este trono. Es decir, los profetas vieron este trono, y Juan entonces, conectado con los profetas, también está viendo este trono. Pero lo que significa el trono es un símbolo de poder y de autoridad. El trono entonces lo que nos deja entender es que hay alguien que está gobernando la tierra y el cielo, que está determinando todo lo que está pasando, y esto nos está haciendo referencia a soberanía. Pero el trono no está vacío. El trono no simplemente es algo impersonal, no solamente es una figura, una cosa que está allí sola, que se mueve y que acciona todas las cosas de manera arbitraria, sino que hay alguien sentado en ese trono, hay alguien en él. Ese trono está ocupado, y como dijo alguien, si el trono está ocupado, la historia no está fuera de control, como se suele creer. Pero ¿quién es aquel que está sentado en ese trono?, nos preguntamos. Y esto se puede entender por lo que nos va a describir el versículo número 3. El versículo 2 dice al final: y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Pero el verso 3 nos da la descripción del que está sentado, y esto se puede entender por las piedras preciosas que menciona el escritor en esta visión. En primer lugar, el que está sentado en el trono es absolutamente puro. Vamos a ver por qué. Ahora, si ustedes ven la primera piedra, ¿qué les aparece ahí en su verso 3? El jaspe. Ahora, ¿qué es el jaspe? Ahora, en el contexto bíblico, si ustedes lo buscan, no es el mismo jaspe que hoy día nosotros conocemos. En el contexto bíblico, jaspe es una piedra preciosa, es una piedra clara, es una piedra brillante, es traslúcida, es lo más cercano a lo que nosotros entendemos como un diamante. En Apocalipsis capítulo 21 se vuelve a mencionar ese jaspe. Acompáñenme allí un momento, y esto nos va a ayudar a entender qué es lo que nos está tratando de decir el Señor
de lo que está viendo Juan allí en el trono. Apocalipsis capítulo 21, versículo 11. Dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, es decir, traslúcida como el cristal. Es una piedra brillantísima, es una piedra preciosa. Eso es lo que Juan está observando. Y si volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, él nos dice también que no es que el que está sentado en el trono está hecho de piedra de jaspe, sino dice el texto, era semejante a piedra de jaspe. Es decir, es la forma en la que él está relacionando algo celestial para que nosotros podamos entender qué era lo que medianamente él estaba observando. Entonces él dice, yo estaba viendo algo como la piedra de jaspe. ¿Y qué simboliza eso? Simboliza la gloria resplandeciente de Dios. Comunica luz, comunica esplendor, comunica majestad, y nos hace pensar en textos como 1 de Timoteo 6:16, que dice que Dios habita en luz inaccesible. Es una luz que no se puede ver directamente, es una luz esplendorosa. También nos deja ver que en Dios no hay sombra, que no hay impureza, que no hay engaño. Como dice 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Es decir, que lo que nos está dando a entender es que aquel que está sentado en el trono es absolutamente puro y glorioso. No es cualquiera el que está sentado en el trono, es el Señor. Así que lo que procede del trono es puro, y para reflejar la gloria de su pureza no hay maldad, no hay arbitrariedad, no hay pecado, no hay error en Dios, y todo esto nos dice y nos ayuda a entender y nos ayuda a consolar nuestras almas y a quietar nuestros corazones, porque toda preocupación y toda situación que pasa día a día está controlada por aquel que está sentado en el trono y que es totalmente puro y glorioso, y que todo lo que va a hacer y que todo lo que va a pasar es absolutamente puro y glorioso. Las situaciones que vivimos son para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, y el plan perfecto de Dios es puro. No lo podemos inculpar a Él de pecado, no lo podemos inculpar a Él de error, de ignorancia, de maldad. Él es absolutamente puro, y eso debería ayudarnos a nosotros a entender un poco quién está gobernando todas las cosas. Y aunque a veces hay la tentación de cuestionar a Dios, miren lo que está diciendo la palabra de quién es el que está sentado en el trono. En segundo lugar, aquel que está sentado en el trono es absolutamente justo. ¿Por qué? Nos dice el verso 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, o sardonio o sardónico, que es la palabra que aparece allí en el griego, y esa piedra era una piedra de color rojo oscuro, es una piedra como el rubí, y esta va a representar ira y juicio. En las Escrituras el rojo, la sangre, representa ira, una ira santa, una ira que es justa, un juicio que es santo, un juicio que es justo. Es decir, que aquí nos está diciendo que aquel que está sentado en el trono es el que paga el pecado con la muerte, con el derramamiento de sangre, una muerte eterna que se vive en el lago de fuego, un fuego rojo como el infierno, de magma ardiente roja como la lava de un volcán. Esto nos recuerda, por ejemplo, también a Isaías, capítulo 2, versículo 18, donde dice que los pecados son rojos como la grana, traen consecuencia. Pero como nos está presentando es al que está sentado en el trono, lo que podemos examinar de ese texto es que el que está sentado en el trono es absolutamente justo, santo, y que expresa su justicia y su santidad en la ira y en el juicio, una ira santa, un juicio santo. Acompáñenme en Apocalipsis capítulo 19. Aquí podemos ver también una conexión de esto. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 13.
Lo que vamos a leer está en un contexto del juicio para el mundo y nos está hablando del Señor. Y dice el verso 13, Apocalipsis 19:13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y si siguen leyendo, por ejemplo, en el versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, es decir, viene a juzgar. Él ya no viene a salvar a nadie más en su segunda venida. Él viene a juzgar, a recoger a su trigo, pero a juzgar al mundo que lo rechazó, que lo asesinó, que se burló y que persigue a su pueblo. Entonces, ese rojo está representando juicio, ¿notan? Y si esto fuera todo lo que pudiéramos ver del Dios que está sentado en el trono, estaríamos perdidos. Imagínense, estar delante del que está sentado en el trono, que es absolutamente puro, que es absolutamente glorioso, que es absolutamente santo, que es absolutamente justo. ¿Qué hacemos personas como nosotros delante de ese trono? ¿Pudiéramos estar delante de ese trono? Ahora volvamos a Apocalipsis 4, porque nos falta una piedra que también representa algo precioso del Señor. Y es que el que está sentado en el trono es absolutamente puro, es absolutamente justo, pero en tercer lugar, el que está sentado en el trono es absolutamente misericordioso. Versículo 3, la segunda parte. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, aquí la piedra que representa esto es la esmeralda y creo que esa es la más conocida por nosotros, ¿cierto? La esmeralda, ¿qué color es? Verde. Ahora, recuerden, semejanza. Y dice que puede igualarse a la luz que una esmeralda, si fuera iluminada, va a hacer. Ahora, yo pensaba en algo que también se asemeja mucho, que nos puede ayudar, y es al fenómeno de la aurora boreal, si alguna vez la han visto. Entonces, aunque es verde, emana unos destellos de otros colores. Es una luz verde, pero es una luz cromática con otros colores que aparecen en las zonas polares. Si nunca la ha visto, cuando esté en su casa, mire un video y ahí va a poder entender cuáles son esos destellos que pueden parecer el arco iris, y es lo que resalta el trono. Si lo notan, el texto dice, él tiene ese aspecto como de estas piedras, jaspe y cornalina, pero alrededor del trono, es decir, lo que emana es un arco iris que proviene del aspecto de la semejanza de la esmeralda. Ahora, el verde que simboliza en las Escrituras, el verde simboliza la vida, y el arco iris nos recuerda que Dios es un Dios de pacto. Dios hizo un pacto con Noé, ¿recuerdan? ¿Y cuál fue la señal de ese pacto? La humanidad. Él hizo un pacto con Noé y con la humanidad para que se preservara ¿qué? La vida. Los pastos verdes, dicen las Escrituras, son la delicia, son el descanso. La creación, toda ella, nos recuerda esta vida que Dios nos ha dado y por la cual Dios es misericordioso. Y lo que se nos dice aquí es que aún cuando se desarrollen los juicios de Dios, que es lo que vamos a estar viendo a través de los sellos que hacen parte de esta segunda visión, no obstante, vamos a encontrar que Él será misericordioso con su pueblo, que Él se va a acordar de su pacto, que Él va a preservar la vida de muchos. Y este entonces es aquel que ocupa el trono, es un Dios puro y glorioso, un Dios santo y justo, un Dios misericordioso y fiel. Y si este Dios, el único Dios vivo y verdadero, está sentado en el trono, pues no hay por qué temer, hermanos. Esto nos recuerda al Salmo 46. Quiero que me acompañen allí a este Salmo. Salmo 46. Y si contemplamos y meditamos en aquel que está sentado en el trono, deberíamos apropiarnos de estas palabras del Salmo 46, versículo 1 al 3, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es el que está sentado en el trono, nuestro Dios.
al que venimos a adorar en esta mañana, en el que creemos, al cual leemos, estudiamos, en el cual vivimos, nos movemos y somos, es el que está sentado en el trono. No hay nadie más. Y es puro, es justo y es misericordioso. Y cada cosa que pasa en nuestras vidas pasa porque el que está sentado, que es puro, justo y misericordioso, ha permitido que pase. ¿Cómo? Póngase los lentes celestiales y entienda que todo tiene un propósito en el Señor. Y descanse en las diferentes luchas y problemas que está teniendo o que la iglesia está viviendo, para que confiemos en aquel que es nuestro amparo y fortaleza. Eso es lo que nos está queriendo dar a entender el Señor a través de su palabra en esta porción. Él está allí. ¿Qué nos preocupa entonces? ¿Qué nos hace temer, hermanos? ¿Qué nos hace dudar si el Dios que tenemos es el que está sentado en el trono? ¿Qué nos preocupa entonces si entendemos que si pudiéramos abrir el cielo hoy y asomarnos a lo celestial y ver el trono, Dios estaría allí sentado aún y Dios va a seguir sentado en ese trono? ¿Qué nos haría temer si Dios está sentado en su trono? Debemos descansar en Él, pero esto nos lleva en tercer lugar a considerar algo más en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo número 4. Y en tercer lugar, vamos a encontrar el orden que rodea el trono. Y todo esto nos está describiendo el trono, si lo notan, y en la próxima ocasión vamos a ver qué ocurre en ese trono. Pero hoy estamos viendo este trono, en donde se nos revela, en donde se nos enseña quién está sentado en ese trono, pero ahora el orden que rodea el trono. Hay una descripción de lo que pasa allí. Versículo número 4, Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Veamos esa primera parte. Es lo primero que se nos menciona que está rodeando el trono, los 24 ancianos. Lo primero que encontramos es a unos ancianos, y la pregunta es: ¿quiénes son esos ancianos? ¿Y por qué 24 ancianos? Y lo primero que debemos considerar es que ellos son presentados, y óiganme bien esto porque es importante, como un grupo completo alrededor del trono. El texto no nos está diciendo son 10, 4 o 12 por aquí, 12 por allá, sino nos dice son 24 alrededor del trono. Es decir, este grupo, para poderlo identificar, es un solo grupo, tiene una sola identidad. Y tenemos que entender cuál es esa identidad. Pero en segundo lugar, debemos descartar algunos posibles que pudieran representar a estos ancianos. Debemos descartar definitivamente a los seres celestiales. ¿Por qué? Los 24 ancianos no son ángeles, no son serafines, no son querubines. Y la razón de esto es porque el título anciano en todas las escrituras nunca se relaciona con ellos. Normalmente el título anciano se relacionó con líderes humanos, con jefes de las tribus y también con personas de edad y de honor. Es decir, que cuando hablamos de ancianos, ¿de quién estamos hablando en general entonces? De los seres humanos. Eso es lo que están representando ellos. Entonces, ellos están haciendo referencia a la humanidad. Este grupo representa una humanidad que puede estar alrededor de Dios, que puede estar cerca a este trono en donde está aquel que está sentado en el trono puro, justo y misericordioso. Ahora, el número 24, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Primero de Crónicas, capítulo 24, nos habla de las órdenes sacerdotales de David, que en total eran 24 órdenes sacerdotales. Pero también en Primero de Crónicas, capítulo 25, versos 6 al 31, hay 24 líderes de adoración. El hecho de que Juan, que es judío, que conoce el Antiguo Testamento, que conoce las Escrituras y que es inspirado por Dios, diga que son 24 ancianos en la visión que está teniendo, nos debe llevar allá a pensar en líderes de servicio y líderes de adoración. Es decir, estos ancianos sirven al Señor, estos ancianos adoran, estos ancianos
En el contexto lo vemos, ¿no? Ellos se van a postrar y van a adorar y van a alabar al Señor. Pero el hecho de que se esté refiriendo a esos 24 nos da una conexión. El número 24 entonces está relacionado con el sacerdocio, con la adoración y con el servicio continuo. En el capítulo número 5, acompáñenme allí. En el versículo número 8, esto nos va a ayudar también a entender un poco quiénes son estos ancianos. Dice el verso 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, otra vez nos menciona a estos ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Miren por dónde va entonces, quiénes son los ancianos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico. ¿Quién le canta al Señor? Miren por dónde va. ¿Quién le ora al Señor? Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Es decir, los ancianos dicen, tú nos has redimido. ¿Quiénes son los ancianos? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí está claro, hermanos. Ahí está claro quiénes son los ancianos. Y nos has hecho, verso 10, y recuerden la promesa de lo que el pastor Andrés está enseñando en Pedro, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Otra vez, ¿quién podrían ser entonces los ancianos según estos textos? Todos ellos, hermanos, representan a todos los creyentes, a todos los salvos del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas, es el día de la salvación del Señor. Son los siervos del Antiguo Testamento que creyeron en el Señor y los siervos del Nuevo Testamento. 12 representados por las 12 tribus de Israel, que eran las puertas para poder llegar de toda nación a la salvación que venía de los judíos, porque el Señor Jesucristo iba a nacer de esa simiente. Y 12 apóstoles, que son los cimientos del reino, en un reino que se completa, que se llama el pueblo de Dios. No eran 2 pueblos, sino como les dije, ahí no dice 12 y 12. Dice 24, son 2 partes de un mismo y entero pueblo de Dios. Y esto, hermanos, si no me creen, es más claro en Apocalipsis capítulo 20, verso 10 al 14. Vamos allí. Apocalipsis capítulo 20. Perdona, Apocalipsis 22. Esperen que anoté, creo que mal la cita, permítame un momento. Pero sí está en la Biblia. ¿El 21? Apocalipsis 21. Sí, muchas gracias, Andrés. Apocalipsis 21, verso 10. Miren el contexto, otra vez. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Ahora, no es la Jerusalén física, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, es decir, también es pura, también está glorificada. Pero el verso 12, teniendo un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí está, creyentes del antiguo pacto. Pero el verso 13, y el oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Verso 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué compone
la Santa Jerusalén. 12 cimientos, 12 puertas. Las puertas tienen un significado de que el acceso a Dios en el Antiguo Testamento es a través del Israel nacional. La salvación, la adoración se centraban en Jerusalén. No se podía adorar en otra parte sino en el templo físico. Y solo siendo parte de la nación era que se procedía a ser un verdadero adorador. Pero también encontramos el fundamento de los apóstoles que la Biblia dice son de la iglesia. Estos 12 que constituyen juntamente los del Antiguo Testamento y los 12 del Nuevo Testamento, en Apocalipsis se nos dice, se llaman la Santa Jerusalén, la ciudad celestial, el pueblo de Dios. Estos ancianos entonces que están delante del trono, ¿quiénes son? La iglesia del Señor Jesucristo, de todos los tiempos, en todos los lugares, representados por el antiguo pacto y el nuevo pacto, alrededor del trono, con otros elementos adicionales que nos dice Apocalipsis. Volvamos a Apocalipsis 4, versículo 4, también se nos dice que estos ancianos, y vamos a avanzar un poco más, se nos va el tiempo, estos ancianos entonces están vestidos de ropas blancas, lo cual representa la promesa que ya habíamos leído allí en Apocalipsis capítulo 3, en donde se nos había dicho que los iban a vestir con ropas blancas. En el versículo 5, 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, ellos están representando a esa iglesia victoriosa y triunfante que está delante de la presencia de Dios, que perseveró hasta el final, que fue fiel hasta la muerte, y eso es lo que está observando entonces el apóstol Juan. Allí ellos tienen lo que Jesús prometió a su pueblo vencedor, una limpieza y una vestidura, una justicia perfecta, y todo aquel que quiera estar allí en la presencia de Dios, delante en estos tronos, debe creer en el Señor, debe perseverar en la fe en el Señor. Pero también encontramos en Apocalipsis que estos ancianos tenían unas coronas, como Apocalipsis 3:21 también ya nos había dicho. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, gobernar, reinar. Ahí les dice, ninguno tome tu corona también, es una señal de autoridad y gobierno. Se está restaurando lo que al principio debería corresponderle a Adán. Ustedes recordarán que le dijo Dios a Adán: sojuzga, gobierna, cuida la creación de Dios. Pero ahora, ¿quién va a sojuzgar y cuidar los nuevos cielos y la nueva tierra? Todos los cristianos en conjunto al Señor. Aquí la nueva creación se está preparando, pero una corona que es obtenida como esta, es obtenida por el anhelo de la segunda venida. Eso nos lo dice 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. Dice Pablo que él va a recibir una corona y que todos aquellos que quieran recibir esa corona son aquellos que deben anhelar la venida del Señor. También alrededor del trono encontramos en Apocalipsis 4 no solamente estos ancianos, sino en el verso 5 dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces. Es decir, encontramos los truenos que nos llevan a pensar en otro pacto de Dios. ¿Recuerdan un pacto que se celebró en medio de truenos, de tempestad, de ruido, de trompeta, de bocina? ¿Recuerdan? El pacto de Sinaí. Es decir, está haciendo referencia a el pacto sinaítico que nos lleva al monte Sinaí, que nos lleva al temor de estar delante de Dios y al juicio que vendrá a aquellos que quebranten la ley, porque sin santidad nadie verá al Señor. La santidad del Señor, como dice Job, es terrible. Es algo que nos lleva a temer. Encontramos allí en su presencia todo esto que nos menciona el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Así que nos recuerda esta verdad. Pero ¿quiénes pueden estar entonces en su presencia? ¿No son aquellos puros, aquellos santos, aquellos lavados, aquellos que están vestidos, aquellos que han sido redimidos? Así es. Pero también dice el texto que delante de ese trono también ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, lo que nos recuerda la menorá del tabernáculo de reunión. El número 7 es un número que simboliza lo completo, lo pleno, lo perfecto. Y la lámpara aquí representa al Espíritu Santo.
representa su naturaleza iluminadora y su obra delante de todas las cosas. Él es el que hace las cosas, Él es el que está presto delante del trono a ejecutar todos los planes y decretos que se han establecido desde el trono. Él es el que regenera, Él es el que santifica, Él es el que transforma, Él es el que renueva, Él es el que guía, Él es el que controla, Él es el que glorifica, Él es el que resucita. Ese es el agente espiritual, es el agente del Espíritu Santo. Y no sé si lo notan, pero aquí estamos observando la Trinidad, porque más adelante en el capítulo 5 vamos a ver al Cordero. Vamos a encontrar Padre, Hijo y Espíritu Santo reunidos en esta visión celestial que está teniendo Juan. Pero hay algo más que nos dice también el texto. En el versículo, allí nos dice en el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Verso 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Aquí podemos considerar ya no el antiguo pacto, sino el nuevo pacto. El nuevo pacto trae paz, porque el que viene con el nuevo pacto es el Rey de paz. ¿Quién es ese Rey de paz? ¿Quién es Silo? Jesús. En medio de una tormenta, recordamos al Señor Jesús aquietando las aguas y dejándolas como un espejo, incluso en otro episodio caminando sobre aguas. Y esto puede venir a nuestras mentes y pensarnos y llevarnos a pensar en este mar que se nos menciona, pero hay algo más claro que nos puede ayudar a entender y se encuentra en Isaías capítulo 57, verso 19 al 21. Isaías 57, 19 al 21. Allí se hace un contraste entre la paz y la tempestad, entre la impiedad y la piedad, entre la inquietud y la quietud, entre la suciedad y entre la limpieza. Miremoslo un momento, Isaías capítulo 57. Dice el versículo 19, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Verso 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Así que si ustedes ven esta figura del mar quieto, que aparece en el versículo número 6 allí, un mar de vidrio semejante al cristal que está pando, que es cristalino, que está quieto, nos está enseñando de la paz de Dios. Y lo que nos está diciendo es que por medio de Él, de su trono, de sus designios, del Espíritu Santo, no hay tempestad delante de Él. No hay impiedad, no hay inquietud, no hay suciedad. Esto significa que delante de Dios no hay lodo, no hay agitación, no hay problemas, no hay maldad, no hay pecado y como dijo un pastor, no hay ondas de ansiedad ni inquietud de conciencia. Por último, encontramos alrededor del trono en el verso 6 a los seres vivientes, 4 seres celestiales representando a la creación invisible delante del trono y del Señor. Pero de ellos vamos a hablar más en la próxima ocasión. Así que en conclusión, hermanos, hoy consideramos 3 cosas de este texto. Consideramos la revelación del trono, consideramos aquel que está sentado en el trono y el orden que hay alrededor del trono. Y vemos entonces cómo esta es la segunda visión que cambia la perspectiva de lo terrenal a lo celestial, siendo Cristo el que invita a ver todas las cosas en el cielo. Juan ve un trono y ve al que está sentado en el trono, ve a un Dios puro, a un Dios justo, a un Dios misericordioso, y encontramos que el cielo y la tierra están alrededor de este trono, que los ancianos representan a todo el pueblo de Dios allí presentes con sus vestiduras blancas y sus coronas que les han sido otorgadas por la gracia de Dios. Vemos cómo del trono se manifiesta el pacto de Dios, la santidad de Dios, que debe llenar de temor a todo aquel que quiera estar delante de su presencia. Pero también vemos la paz que se presenta a través del mar que nos recuerda lo que genera el Señor, paz. Y por último, vemos una creación invisible también allí lista para atender la voz de su Señor y al Rey y Gobernador. Pero
Si consideramos todo esto de una manera aplicativa, hermanos, lo primero que pudiéramos pensar, como he venido diciendo, es que las cosas que vivimos y que experimentamos en esta vida, no solamente deberíamos considerarla con estos ojos físicos. Y por eso la Biblia nos dice, porque por fe andamos y no por vista. Porque si pudiéramos abrir el cielo como se le abrió a Juan, veríamos las cosas de una manera diferente. Veríamos luchas, veríamos situaciones que se presentan día a día con el verdadero propósito por el cual Él las establece. Y eso nos llevaría a tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso nos ayudaría a lidiar con cada una de ellas, de las enfermedades, de los problemas y de las diferentes cosas que pasan en nuestra vida, porque así entenderíamos que tienen un propósito. Y ese propósito es puro, ese propósito es justo, ese propósito es misericordioso. Porque aquel que está sentado en el trono, como dije, no es arbitrario. Miren, el que está sentado en el trono no es una criatura. No somos nosotros, es el mismo Dios todopoderoso que está allí. El trabajo que tenemos, las enfermedades que el Señor nos ha permitido, la iglesia en la que estamos, los pastores que Él nos ha dado, la disciplina que estamos sobrellevando y las diferentes situaciones que estamos viviendo hacen parte del plan del Señor porque Él tiene el control, Él está en el trono y eso no lo debemos olvidar. Pero también noten cómo algo que nos deja ver esto es que la presencia de Dios tiene orden, porque Dios es un Dios de orden. Pero delante de la presencia de Dios están todos aquellos que han sido redimidos. Y qué glorioso será el día en que nosotros podamos ver la realidad de estas cosas, ya no solamente por fe, sino por esa vista en la que ya no solamente en esta vida vamos a ver las cosas, sino en esa vida seremos limpiados y seremos limpiados completamente en todo nuestro ser para poder estar delante de nuestro Señor y así poder corroborar qué es lo que Juan está diciendo acá y poder decirle, te creímos, pero ahora lo podemos ver con nuestros verdaderos ojos, no porque no le creamos, sino porque nuestro gozo y deleite de ver nos va a llevar a un gozo y deleite mayor. Pero al final pudimos nosotros mismos observar estas cosas. Un día vamos a ver estas cosas, pero para observarlo debemos creer en el Señor. Debemos descansar en sus promesas. No podemos depender de nadie más porque al final no encontramos a nadie más en esta visión que no sea nuestro Señor. Nuestro amparo, refugio y fortaleza es el Señor. No podemos temer, no podemos preocuparnos de nada más. Pero en último lugar, hermanos, esta perspectiva celestial debería llevarnos a enfocarnos en una sola cosa, la gloria de Dios. Es lo que hoy estuvimos considerando. Este texto nos debe llevar a dar la gloria a Dios y por eso le adoramos en esta vida, le escuchamos, le oramos, le leemos y con todo nuestro corazón nos acercamos a Él en gratitud, pero también en arrepentimiento, pero también en servicio y adoración, porque la gloria y la honra son solo para aquel que es digno de ella y que está sentado en el trono, que nos ha creado, que nos ha redimido en Cristo Jesús. Así que hoy, este es el llamado, que adoremos, que cambiemos nuestra perspectiva terrenal por una celestial y que confiemos en aquel que está sentado en el trono, porque no hay nadie mejor para estar allí que nuestro gran Dios. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, mis hermanos, vamos a orar y en la próxima ocasión continuamos describiendo lo que pasa en este trono celestial. Oremos. Aquel que está sentado en el trono, Señor, damos gloria y honra. Gloria y majestad, Señor, aquel que está sentado en el trono, que eres tú, Señor. Damos toda nuestra adoración en esta mañana, en este día, Señor. Gracias por tu palabra en la cual nos recuerdas esta verdad, Señor, con la cual nos ayudas a avanzar en esta vida, Señor, a saber que lo terrenal no es el final, Señor, sino que desde lo celestial tú estás gobernando. Gracias, Señor, por revelarnos a nosotros también en tu palabra este trono alto y sublime, Señor. Este trono que con sus ojos en esta visión Juan está observando,
pero que nosotros con la fe lo estamos creyendo y experimentando también. Un trono, Señor, que nos deja ver quién está sentado, y ese eres tú, Señor, el Dios misericordioso, el Dios justo y el Dios de verdad, Señor. Ese eres tú el que está sentado allí, y por eso oramos a ti y te alabamos, Señor. También te damos gracias, Señor, porque no solamente estás tú, sino estamos allí representados también, porque un día, Señor, cuando partamos de este mundo, estaremos delante de ti con vestiduras blancas, con coronas de oro, pero no para jactarnos en nosotros mismos, sino para seguirte adorando por toda la eternidad, Señor. Pero permítenos desde ya entender estos privilegios y bendiciones que tú nos has dado, esta herencia que en Cristo Jesús se nos ha concedido, y así poder alabarte, Señor, en esta mañana, en este día, Señor, de poder confiar en esta vida en ti, Señor, de no desesperarnos como el mundo se desespera, de no entristecernos como el mundo se entristece, Señor, porque tenemos esperanza. Y la esperanza es la verdad de tu palabra, Señor. Y este libro una y otra vez nos va a recordar ese consuelo y esperanza, y quieras tú, Señor, iluminarnos en nuestra mente y corazón para que entendamos estas cosas, para que nos aferremos a ti, Señor, y para que dejemos todo temor y preocupación delante de ti, Señor. Que nuestra iglesia, Señor, esté aferrada solamente a aquel que está sentado en el trono, porque es el único que gobierna, el único soberano, el único inigualable, único verdadero y justo Dios, y ese eres tú, Señor. Así, Señor, te agradecemos en este tiempo por tu palabra y damos la gloria y la honra a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.